Buenos días. El tema a tratar el día de hoy es la filosofía educativa y la historia de la filosofía, en la cual vamos a destacar dos corrientes filosóficas y sus metodologías. Dos corrientes del pensamiento que se desarrollan en Europa a principios del siglo XVII y se conoce como el nombre del realismo y empirismo. El realismo y empirismo constituyen grandes corrientes filosóficas de la modernidad y que difieren en su enfoque y metodología, mediante el estudio y cómo se genera el conocimiento. Y para esto tratan de buscar y entender la naturaleza, las fuentes y los límites de nuestro conocimiento. El problema fundamental que debatan ambas corrientes es el problema del conocimiento. Ya mencionado, la diferencia entre ambas reside prácticamente en la forma que tienen de enfocar e intentar resolver la fundamentación de ese conocimiento. Las corrientes filosóficas nos dan a entender que las dos tratan de explicar el sentido del conocimiento, siendo así el realismo clásico se puede diferenciar de otras formas del realismo y que pone en énfasis específico en la naturaleza humana y la política. Por el otro lado, el empirismo filosófico que sostiene la idea que de la experiencia es el único fuente de conocimiento. El realismo clásico. La idea de que son los estados a través de sus gobernantes los que accionan su poder en la política exterior, con lo que podríamos decir que tienen algún nivel de agencia en cuanto a sus medidas, de capacidad de actuar y transformar el ambiente. El movimiento realista se dio inicio a mediados del siglo XIX como reacción del romanticismo y a la pintura de historia, a favor de representaciones de la vida real. Y los pintores realistas utilizaron como sujetos de sus obras trabajadas comunes y a personas comunes y corrientes en sus entornos ordinarios dedicados a actividades reales. El realismo fue un movimiento iniciado en 1848 tras la caída de la Revolución Francesa, por lo que se volvió a la realidad. Con ello se consiguió presentar al mundo presente de manera verídica, objetiva e imparcial, sin idealizarlo y sin temas banales. Identifica las causas del comportamiento del Estado en relación al ser humano. El realismo clásico es una corriente de pensamiento política internacional que se originó en la década de 1940. Su principal exponente fue Hobbes, quien propuso que la política internacional se basaba en la lucha por el poder y la seguridad y que los estados deben actuar en función de sus intereses nacionales. Cabe destacar que es importante que el realismo clásico no se debe confundir con los otros tipos de realismos, que son el realismo literario y el artístico. En sí, el realismo clásico analiza principalmente la perceptibilidad en su tiempo y espacios concretos, lo vivido y lo visto, lo experimentado sensorialmente y lo contemporáneo. Los pintores y escritores de esta corriente reivindicaron la popular como campo de creación artística, representando las clases sociales desfavorecidas, campesinos o trabajadores urbanos. Las obras muestran que las relaciones que se dan entre personas, incluyendo el entorno económico y social. Y el autor analiza y reproduce y denuncia los problemas que están preocupando a su sociedad. Gracias.